A continuación, dialogaremos sobre un tema muy importante, el tromboembolismo pulmonar en gestantes. De manera introductoria, la falla respiratoria es una condición que afecta al 0.2% de los embarazos y ocurre principalmente en el periodo posparto. La falla respiratoria es una condición multifactorial. Puede ser secundaria a preeclampsia, embolia de líquido amniótico, miocardiopatía periparto, neumonía, asma o tromboembolismo pulmonar. La incidencia de tromboembolismo venoso gestacional es de 0.5 a 2 por cada 1000 embarazos y la tromboembolia venosa es una de las principales causas de mortalidad materna documentadas en la literatura. De hecho, en Estados Unidos representa el 9.3%. Y dentro de la categoría de trombosis venosa encontramos la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. El 75 a 80% de los casos de tromboembolismo gestacional son por trombosis venosa profunda y el 20 a 25% por una embolia pulmonar. Esta condición representa el 13.8% de la morbimortalidad materna en los países con altos ingresos. Y es bien sabido que el embarazo aumenta el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Las gestantes tienen un riesgo de 5 a 10 veces más para desarrollar tromboembolia pulmonar en relación con las mujeres no gestantes. Y el riesgo es especialmente alto en las primeras 6 semanas del periodo posparto, o sea, en el puerperio, donde el riesgo es de 15 a 35 veces más. Posteriormente empieza a disminuir progresivamente, pero existe un discreto riesgo hasta la semana 8 a 12. La letalidad del tromboembolismo pulmonar en gestantes es del 2%. Debemos recordar algunos aspectos elementales sobre la anatomía del sistema venoso de las extremidades inferiores. Las venas de los miembros inferiores están divididas en 3 sistemas: un sistema venoso superficial, un sistema venoso profundo y un sistema venoso perforante. El sistema venoso superficial está constituido a grandes rasgos por la safena interna, la safena externa y sus venas tributarias. Podemos dividirlo en dos subgrupos: un grupo troncular, que está constituido por la safena interna o mayor y la safena externa o menor, y un grupo reticular, que hace referencia a una compleja red de venas que anastomosan todas las venas del sistema venoso superficial y discurren subcutáneamente en toda la extremidad. Acá podemos encontrar las venas comunicantes. Como vemos en esta imagen, la safena interna se origina en el arco dorsal del pie y asciende por la cara interna hasta que llega al triángulo de Scarpa, que está constituido por el músculo sartorio, el aductor largo y el ligamento inguinal, y se profundiza para poder drenar en la vena femoral, mientras que la vena safena externa se origina como una continuación de la vena dorsal del pie. Su dirección es posterior y es ascendente en medio del surco que separa a los gastronemios hasta que desemboca a nivel de la vena poplitea. Las venas del sistema venoso profundo se ubican por debajo de la fascia y está compuesto por las venas profundas que acompañan a las arterias, y el nombre de la vena va a depender de la arteria que acompaña. Por ejemplo, la vena que acompaña a la arteria tibial anterior se llama vena tibial anterior. Y finalmente tenemos al sistema perforante, que está constituido por venas que perforan la fascia y que comunican el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo.
Estas se pueden clasificar como directas o indirectas y en este grupo encontramos venas que, según la nomenclatura anatómica tradicional, reciben epónimos como la vena perforante de Voigt, de Sherman, de May, de Koster, de Hash, de Dodd, de Hunter o la perforante del hueco popliteo. En cuanto a la fisiopatología, el embarazo se asocia con cambios anatómicos y fisiológicos. Estos cambios tienen como finalidad permitir el desarrollo del feto y también tienen como objetivo elemental asegurar la oxigenación tanto del feto como de los tejidos maternos. Las adaptaciones del embarazo, al menos en este contexto particular, parecen ser un mecanismo evolutivo para disminuir la mortalidad asociada a hemorragias. Sin embargo, para disminuir esa mortalidad asociada a hemorragias, aumenta el riesgo de eventos trombóticos y el riesgo de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa durante la gestación es un riesgo que se incrementa desde el primer trimestre, pero llega a su punto máximo en el tercer trimestre y en la primera semana del puerperio. Las gestantes tienen una alteración en todos los componentes de la tríada de Virchow. La tríada de Virchow se compone por hipercoagulabilidad, estasis sanguínea y lesión endotelial. Tienen una hipercoagulabilidad porque tienen un desequilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes. Existen algunas condiciones en la gestante que favorecen la coagulación, como una disminución de los niveles de proteína S libre, un aumento de los niveles de factor 8 y factor 10, un aumento del factor de von Willebrand y del fibrinógeno, además de que tienen otras condiciones que reducen la fibrinolisis, como un aumento de la actividad de los inhibidores 1 y 2 del activador del plasminógeno y una disminución de la actividad del activador del plasminógeno tipo tejido. Por otro lado, la gestante tiene un incremento de la estasis venosa por disminución de la movilidad, también por una disminución del retorno venoso, por la compresión de la vena cava inferior por el útero grávido y también por la compresión de las venas pélvicas. Y el endotelio de la gestante es particularmente vulnerable, sobre todo en el contexto del puerperio o cuando el parto es instrumentado. Si el embarazo se asocia con otras condiciones patológicas que causan endoteliopatía, como la preeclampsia, las microangiopatías trombóticas o los MAT, las infecciones, etcétera, etcétera, el riesgo de eventos tromboembólicos va a incrementarse. Los factores de riesgo para tromboembolia pulmonar durante la gestación son divididos en la literatura como factores de riesgo anteparto y factores de riesgo posparto. Los factores de riesgo más importantes son el historial de trombosis o la existencia de una trombofilia hereditaria o adquirida. De hecho, el 50% de las mujeres embarazadas con tromboembolia tienen una trombofilia oculta. Y el riesgo es especialmente alto cuando se combinan factores, por ejemplo, la inmovilidad, que se define como una semana de reposo estricto antes del parto asociado con un índice de masa corporal por encima de 25 o con sobrepeso, se asocia con un riesgo 62.3 veces mayor en el contexto del anteparto para el desarrollo de tromboembolia pulmonar. Otros factores de riesgo, además del sobrepeso y la inmovilidad, son la edad mayor de 35 años, la multipariedad, la preeclampsia, las hemorragias pre y posparto, aunque la hemorragia posparto es un factor de riesgo posparto, la obesidad, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el lupus, el síndrome nefrótico, las
hemoglobinopatías, la fertilización asistida, la realización de una cesárea ya para las hemorragias posparto o el hecho de que la gestante sea sometida a una cirugía. En pantalla podemos ver los factores de riesgo postparto con sus respectivos OR, similar a lo que veíamos en la diapositiva previa. Vale la pena resaltar la inmovilización, que en el contexto del posparto tiene un OR de 40.1, cuando se acompaña de un índice de masa corporal por encima de 25, es ligeramente menor el OR en relación al momento del anteparto. También mencionamos las infecciones que tienen un OR de 20.2 y las hemorragias por encima de 1000 mililitros o de 1 litro. En pantalla podemos apreciar los OR de las distintas trombofilias como factor de riesgo para el desarrollo de tromboembolia pulmonar. Trombofilias como la deficiencia de antitrombina, de proteína C y de proteína S, la existencia de un factor 5 de Leiden heterocigoto u homocigoto, las mutaciones de la protrombina heterocigotas u homocigotas o las trombofilias combinadas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son similares a la población general. Sin embargo, el diagnóstico es más complejo en la paciente gestante, porque algunas manifestaciones atribuidas al TEP pueden pasar desapercibidas en la paciente embarazada. Por ejemplo, la gestante tiene un aumento de la frecuencia cardíaca de aproximadamente 15 latidos por minuto. El TEP genera una elevación de la frecuencia cardíaca y la mayoría de las pacientes están taquicárdicas. La tromboembolia pulmonar causa también disnea. El embarazo, sobre todo cuando está en momentos avanzados, en torno al tercer trimestre, también genera disnea. Por lo cual, los signos que de manera usual nosotros valoramos en la población general, como los enunciados o la taquipnea, la hipoxemia, la cianosis, la hemoptisis, el dolor o el edema en la extremidad inferior, el dolor pélvico o el dolor precordial, son poco específicos en la población gestante. El complejo que vemos en pantalla, conocido realmente como patrón de Maginn-White, que lo llaman como S1Q3T3, es una manifestación electrocardiográfica que se encuentra solamente en el 20% de los pacientes diagnosticados con tromboembolia pulmonar. A lo largo del tiempo han surgido puntajes para intentar diagnosticar la probabilidad de una tromboembolia pulmonar, como por ejemplo la escala de Ginebra, que posteriormente se modifica como vemos en pantalla, o el puntaje de Wells. En general, estas escalas tienen poca precisión para poder diagnosticar una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar en pacientes en el puerperio o en mujeres gestantes. El dímero D tampoco es una herramienta muy útil. Lo importante del dímero D es que tiene un valor predictivo negativo muy alto. Pero, como mencionamos, estas herramientas tienen baja precisión para el contexto de la tromboembolia pulmonar. El PERC, que lo vemos en pantalla, no permite descartar trombosis venosa profunda tampoco en gestantes ni en el puerperio. Montufar, en su libro Catástrofes obstétricas, nos recomienda un algoritmo para la gestión de las pacientes con una sospecha de embolia pulmonar. Empezamos revisando las extremidades inferior, buscando síntomas que puedan ser compatibles con trombosis. Si tiene síntomas, hacemos un ultrasonido. Si es positivo, tratamos como si fuera una embolia pulmonar. Si es negativo, pasamos a hacer un protocolo Blue o un ultrasonido pulmonar o tomamos una radiografía de tórax, lo mismo que haríamos si no hay síntomas en las extremidades inferiores. Si es anormal, hacemos un angiotac. En caso de que sea positivo, tratamos. En caso de que sea negativo, se descarta. Y en el caso de que no sea diagnóstico, se hace ultrasonido seriado.
En el caso de que el ultrasonido o la radiografía de tórax sea normal, se puede hacer una prueba de ventilación-perfusión para poder aclarar el diagnóstico. El diagnóstico del TEP en gestantes es entonces un desafío. La mayoría de los imagenológicos utilizados exponen a radiación. La gammagrafía, ventilación, perfusión expone a radiación, la radiografía de tórax expone a radiación y la angiografía pulmonar computarizada también expone a radiación. Sin embargo, la dosis de radiación es baja y no parece asociarse con un mayor riesgo de pérdida fetal o de malformaciones. Además, con estas dosis de radiación nos encontramos muy lejos del punto de corte para poder considerar que aparecen daños fetales. El riesgo de daños fetales, según la literatura, aparece cuando nosotros llegamos a radiaciones superiores a 150 mSv. Se ha propuesto el algoritmo GIRS adaptado al embarazo para poder hacer una gestión de la tromboembolia pulmonar. El algoritmo lo vemos en pantalla. Tenemos una embarazada en la cual estamos sospechando una tromboembolia pulmonar aguda. Nosotros vamos a solicitar un dímero D, vamos a aplicar los 3 criterios GIRS. Vamos a mirar si hay signos clínicos de trombosis venosa profunda, si hay hemoptisis y si el diagnóstico de embolia pulmonar es el más probable. Si tenemos signos clínicos de trombosis venosa profunda, vamos a hacer ultrasonido de compresión en las extremidades inferiores. Si es anormal, iniciamos manejo con anticoagulación, a menos que la paciente esté hemodinámicamente inestable, que eso lo vamos a tratar más adelante. Si está normal, seguimos aplicando este algoritmo. Entonces tenemos varios escenarios. Escenario número 1, que la paciente no tenga los 3 criterios de GIRS y que tenga un dímero D por debajo de 1000. Esa paciente no tiene un tromboembolismo pulmonar. Recuerden que el dímero D tiene un valor predictivo negativo muy alto, superior del 95%. Escenario número 2, que la paciente no tenga los criterios de GIRS, pero que tenga un dímero D por encima de 1000. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer un angioTAC. Podemos iniciar anticoagulación. En caso de que nosotros encontremos en el angioTAC signos que indiquen embolia pulmonar. Tenemos otro escenario. Una paciente con un criterio de GIRS, pero con un dímero D por debajo de 500. En esta paciente o en este escenario particular, se va a descartar la posibilidad de una embolia pulmonar debido a que muchas causas pueden causar hemoptisis, muchas causas pueden causar signos clínicos de una trombosis venosa profunda y se va a considerar la suspensión de la anticoagulación. Y el último escenario, que la paciente tenga uno de los criterios de GIRS y que tenga un dímero D por encima de 500, vamos a hacer un angioTAC, vamos a iniciar manejo con anticoagulantes según lo que indique el resultado del imagenológico mencionado. Montufar propone en el capítulo 24 del libro Catástrofes obstétricas un algoritmo ecográfico que puede ser de utilidad y que está basado en un protocolo que vamos a mencionar a continuación, que es el Blue. Él recomienda que nosotros inicialmente hagamos un examen clínico de la paciente. Posteriormente vamos a hacer una ecografía pulmonar y vamos a hacer una ecografía en las extremidades inferiores. Vamos a hacer un rastreo ultrasonográfico en las extremidades inferiores, mirando si las venas son comprimibles o no. Esto con el objetivo de confirmar o no la posibilidad de una trombosis venosa profunda. Si el ultrasonido es no confirmatorio y nosotros consideramos que esta paciente tiene una trombosis
a nivel ilíaca, vamos a realizar un imagenológico adicional para poder apreciar la vena ilíaca. Se puede hacer a través de un Doppler o a través de una resonancia magnética nuclear. Si nosotros no estamos sospechando que tenga una trombosis de la vena ilíaca, pues vamos a repetir el ultrasonido en 3 a 7 días. En cuanto al ultrasonido pulmonar, lo primero que vamos a ver es que haya un sliding pleural. Si no hay sliding pleural, vamos a diagnosticar otra causa como neumotórax o un derrame pleural. Si hay sliding pleural, vamos a mirar si hay líneas B, que las líneas B son unas líneas que se extienden de esta manera en la pantalla del ecógrafo y que son hiperecogénicas. Vamos entonces a mirar las líneas B si son unilaterales. Esto puede ser compatible con una neumonía, y si son bilaterales, esto puede ser compatible o con un SDRA o con un edema cardiogénico. Si nosotros no encontramos líneas B, sino que encontramos líneas A, que las líneas A son normales, pasamos a hacer un ultrasonido venoso. Si es normal, continuamos investigando. Si es compatible con una trombosis venosa profunda, pues vamos a diagnosticar una embolia pulmonar. En pantalla podemos apreciar el protocolo Blue, que el protocolo Blue nos permite a nosotros clasificar a estas pacientes en perfiles. En caso de que deseen profundizar en él, tenemos una conferencia en el canal exclusivamente sobre ecografía pulmonar. La ecografía, en el punto de atención, tiene gran utilidad en el diagnóstico de la falla respiratoria aguda durante el embarazo. Recuerden que las gestantes experimentan cambios durante el desarrollo de la gestación. Hay un estudio muy interesante que lo pueden ver referenciado acá, que lo publicaron en el año 2017 el equipo de ARBATE, que describió que el patrón ecográfico que se encuentra en la población gestante es similar con el patrón ecográfico que se encuentra en las pacientes no gestantes. Él describió esto en 50 gestantes. Por lo tanto, la ecografía es una herramienta que es segura y es rápido, y los estudios parecen mostrar que realmente el embarazo no genera alteraciones en los perfiles que ya habían sido descritos en el protocolo Blue por Daniel Lichtenstein. Y este protocolo pues tiene gran utilidad. En el pulmón normal, la línea pleural la identificamos como una línea deslizante hiperecoica horizontal. Y en la eco normal lo que nosotros deberíamos ver son líneas A. Ya en la enfermedad intersticial, como cuando hay un edema pulmonar, vamos a ver líneas B, que las líneas B, como habíamos explicado unas diapositivas antes, son líneas hiperecoicas verticales que comienzan en la línea pleural y que se extienden en toda la pantalla hasta la parte inferior de la misma. En pantalla podemos apreciar cómo se vería un trombo en un ultrasonido de extremidades inferiores. Miren que aquí están intentando colapsar la vena y la vena no colapsa, no se comprime. Nosotros entonces, a partir de la ecografía, podemos clasificar a la paciente en alguno de estos perfiles. Un perfil de edema pulmonar agudo, donde vamos a encontrar líneas B bilaterales simétricas anteriores y artefactos de cola de cometa que son compatibles con síndrome intersticial. Un perfil de enfermedad intersticial unilateral o consolidación pulmonar, donde vamos a ver líneas B asimétricas que pueden sugerir neumonía, y un patrón normal que, cuando se acompaña de disnea, sugiere la posibilidad de una embolia pulmonar y un trastorno bronquial. Ahí entra entonces la semiología y también, como mencionamos hace un momento, el ultrasonido de extremidades inferiores. Es bien sabido que la tromboprofilaxis reduce en un 75% el riesgo de desarrollar tromboembolia pulmonar. Es por eso que se recomienda dar tromboprofilaxis cuando los factores de riesgo aumentan el riesgo de tromboembolia pulmonar en más de 30 en el contexto del anteparto y en más de 16 en el contexto del posparto. Previamente, cuando mirábamos los OR en esta diapositiva, podríamos ver entonces bajo qué contextos o qué concomitantes podríamos considerar iniciar manejo
de tromboprofilaxis para TEP. Esto va a depender del escenario, va a depender de cuántos factores de riesgo tengamos. Las directrices de la Sociedad Americana de Hematología del año 2018 sugieren que se utilicen dosis estándar para la profilaxis. En cuanto a la profilaxis mecánica, con medias elásticas o con compresión neumática intermitente, es una alternativa a la profilaxis farmacológica, pero pues es una alternativa que no es tan útil. En cuanto al tratamiento del tromboembolismo pulmonar, debemos mencionar primero si la paciente está estable o está inestable hemodinámicamente o desarrolló un paro cardíaco secundario a un TEP. Cuando nosotros nos planteamos esta pregunta, vamos a saber si es necesario trombolizar o no. El embarazo per se no es una contraindicación absoluta de la trombólisis, ya vamos a mencionarlo. La trombólisis se hace con alteplase. Hasta el momento no hay un régimen específico diferente para gestantes, el régimen sigue siendo el mismo que se utiliza en población no gestante. Cuando nosotros nos encontramos con la necesidad de anticoagular a una paciente gestante, debemos pensar en las potenciales complicaciones fetales que se podrían asociar con el uso de anticoagulantes y debemos intentar evitar los anticoagulantes que crucen la placenta. Los anticoagulantes pueden generar complicaciones fetales como teratogenicidad, sangrado e incluso muerte fetal, y también complicaciones maternas como hemorragia, trombocitopenia inducida por heparina, osteoporosis asociada a la heparina y reacciones alérgicas. La heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, la heparina, los heparinoides y el danaparoid no cruzan la placenta. El fondaparinux cruza en pequeñas cantidades la placenta, pero su efecto clínico, sus consecuencias, pues son poco relevantes en la praxis. De hecho, la información disponible procede de pacientes con embarazos adelantados, por ende el fondaparinux solamente lo deberíamos emplear en caso de trombocitopenia inducida por heparina. Los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina o los cumarínicos, deberían evitarse porque se asocian con eventos adversos fetales, cruzan la placenta y la complicación más temida es la embriopatía de cumarina o la embriopatía asociada a la warfarina, que causa lo que vemos en pantalla, hipoplasia de la cara media, y también puede generar la presencia de malformaciones e incluso de la muerte del feto. En cuanto a los inhibidores orales directos de la trombina como el dabigatran o los inhibidores del factor 10A como el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, estos anticoagulantes cruzan la placenta. Otros anticoagulantes que debemos mencionar son los inhibidores parenterales directos de la trombina, como por ejemplo la biovalirudina o el argatroban. Estos realmente carecen de estudios en pacientes gestantes, por lo cual no hay una respuesta, deberían evitarse hasta que hayan estudios y posiblemente esos estudios no aparezcan durante mucho tiempo. En la lactancia, lo que es la warfarina, lo que es el acenocumarol, las heparinas no fraccionadas, la heparina de bajo peso molecular, el danaparoid y el fondaparinux se pueden utilizar, pero en el contexto del posparto, en la lactancia. En pacientes entonces hemodinámicamente estables, el manejo es terapia anticoagulante con heparina de bajo peso molecular, por ejemplo enoxaparina, o con heparina no fraccionada. ¿Por qué? Porque no atraviesan la placenta. La heparina de bajo peso molecular tiene una vida media más larga, tiene un efecto anticoagulante que es más predecible, tiene menor riesgo de osteoporosis y tiene una menor incidencia de trombocitopenia inducida por heparina.
Las heparinas no fraccionadas se usan sobre todo en las pacientes en las que se está considerando la trombólisis por alto riesgo o porque la paciente tiene una embolia pulmonar masiva o en pacientes gestantes con una enfermedad renal. Recuerden que la enoxaparina no se puede utilizar en tasas de filtración glomerular muy disminuidas. También se puede considerar la utilización de heparina no fraccionada en pacientes en las que se considera o se requiere una reversión rápida de la anticoagulación, como en las pacientes con embarazo avanzado, con riesgos hemorrágicos o con una cirugía inminente. La heparina no fraccionada se inyecta cada 12 horas en dosis ajustadas para poder prolongar el PTT hasta llegar a un rango terapéutico, y en las pacientes inestables o con hipoxemia grave se hace trombólisis o trombectomía, y las pacientes que tienen una parada cardíaca se tiene que realizar una histerotomía de emergencia, y queda muy a discusión, sin ningún nivel de evidencia, la trombólisis. Queda muy a discusión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos la literatura, la única indicación de trombólisis intraparo es el paro cardíaco secundario a una tromboembolia pulmonar. Pero el manejo del paro cardíaco en una paciente embarazada tiene dentro de su algoritmo la realización de una histerotomía perimortem. Esto en teoría elimina la compresión aorto-cava al disminuir la compresión a nivel de la vena cava inferior, mejora el retorno venoso, por ende la precarga y por ende el gasto cardíaco, y al decomprimir la aorta disminuye la poscarga y genera un aumento del gasto cardíaco. La utilización de trombolíticos en el contexto de una histerotomía perimortem puede resultar en una hemorragia mayor. De momento no hay recomendaciones sobre ese tema, así que es controvertido. En situaciones en las cuales la anticoagulación está contraindicada, o en las pacientes que tienen tromboembolias recurrentes a pesar de la anticoagulación, o en pacientes en las cuales el parto está cerca y hay un alto riesgo tromboembólico, debe considerarse, como vemos en pantalla, un filtro temporal de vena cava. Los autores en general recomiendan reiniciar la heparina de bajo peso molecular a las 12 horas del parto, pero si se dejó un catéter epidural debe ser 24 horas después de retirarlo. La dosis inicial es de tromboprofilaxis en este contexto, y posteriormente a las 24 horas se vuelve a utilizar una dosis anticoagulante cuando hayan pasado 24 horas luego del parto. Se recomienda la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o con anticoagulantes orales durante al menos 6 semanas posparto y hasta que se hayan completado al menos 3 meses de tratamiento. En cuanto a los anticoagulantes orales directos, están contraindicados en el embarazo y también están contraindicados en la lactancia, y luego de completar el manejo debe reevaluarse el riesgo tromboembólico. ¿Esto para qué? Para poder definir si se debe continuar o se debe suspender el tratamiento. Finalmente, también se recomienda utilizar medidas de compresión para poder prevenir el síndrome posttrombótico. En cuanto a la trombólisis o la embolectomía o la utilización de ECMO, como dijimos, el embarazo como tal no es una contraindicación para la trombólisis. Las pruebas sobre la utilización de trombólisis o embolectomía en mujeres embarazadas con TEP en general se limitan a informes y series de caso. Y a pesar de que algunos autores, en algunos textos que pueden encontrar publicados en la literatura, mencionan que el embarazo es una contraindicación para la trombólisis, esta es una contraindicación que es relativa y sigue priorizando la vida de la mamá. En pantalla pueden ver citado en la parte inferior una revisión sistemática de la literatura. Es una revisión sistemática de la literatura que se hizo con gestantes con diagnóstico de tromboembolia pulmonar o en pacientes con tromboembolia pulmonar en puerperio,
que fueran tratadas por trombólisis, por embolectomía o por ECMO. Hasta finales del año 2016, este estudio contó con 127 casos. 83 pacientes fueron sometidas a trombólisis, 36 a embolectomía y solamente 3 fueron a ECMO. En las mujeres con trombólisis, la supervivencia materna fue de 94%, con un riesgo de sangrado del 17.5% anteparto y 58.3% posparto. Las muertes fetales ocurrieron en el 12%. En el grupo de embolectomía, la supervivencia materna fue 86.1%. El riesgo de sangrado mayor fue del 20% y el riesgo de muerte fetal también fue del 20%. Y en el grupo de ECMO, con una evidencia muy limitada, apenas 3 casos, la supervivencia materna y fetal fue del 100% y la hemorragia fue del 0%. De todas formas, las pautas de ASH emitieron una recomendación débil a favor de la trombólisis sistémica en mujeres embarazadas con una embolia pulmonar aguda que tuvieran inestabilidad hemodinámica potencialmente mortal. Finalmente, para hablar de los anticoagulantes en el momento del parto, los anticoagulantes deben suspenderse en el momento del parto para poder minimizar los riesgos de sangrado y para poder asegurar el acceso a la analgesia neuraxial. Las pautas de anestesia de América del Norte y de Europa recomiendan al menos 12 horas entre la última dosis de heparina de bajo peso molecular profiláctica y la colocación de un catéter epidural, y en dosis superiores a las profilácticas el tiempo que se recomienda es de 24 horas. Las pautas ASH sugieren que el parto sea programado en toda paciente que reciba anticoagulantes y para las mujeres con un alto riesgo de recurrencia, como las pacientes con trombosis venosa profunda proximal o con embolias pulmonares en las 2 a 4 semanas previas del parto, se debe considerar utilizar heparina no fraccionada intravenosa, la cual se frena de 4 a 6 horas antes del parto. Recuerden que en estas pacientes se recomienda verificar el PTT activado 4 horas después de detenerlo para poder asegurarse que esté normal. En otras situaciones se puede optar por un filtro de vena cava inferior, como ya habíamos mencionado. Muchas gracias.